Bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo con la clase práctica del trabajo práctico número 2, correspondiente a la unidad 2. Vamos a aplicar la misma metodología que se aplicó en la clase anterior. Vamos a ir leyendo una por una las consignas. Yo les voy a dar un tiempo para que ustedes puedan buscar su constitución, su material bibliográfico y vamos a ir haciendo uno por uno los puntos. Después del tiempo vamos a hacer una apuesta en común y la idea es que comiencen a participar un poco más ustedes. La primera clase no se les exigió tanta participación debido a que, bueno, era la primera clase, pero hoy la idea es que vayan participando un poco más los alumnos. Así que vamos a comenzar. ¿Me dicen si se ve bien el trabajo práctico número 2? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien, profe. Sí, se Bueno, ve bien. Sí, profe. perfecto. Vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar con la consigna, la primera consigna, consigna A, dice iniciar la actividad indicando un concepto de derecho constitucional. Ustedes estuvieron, los que estuvieron presentes en la clase del titular de cátedra, él dio un concepto de derecho constitucional, no hace falta que ustedes lo repitan de memoria, sino que alguien si me puede decir con sus palabras qué estudia el derecho constitucional. Si alguien me puede decir, mejor, si no, aclarando de a poco los conceptos. Él dio un concepto del doctor Mario Midón, en donde Mario Midón lo que dice, siguiendo la línea de Vidar Campos, que el derecho constitucional es la ciencia que estudia los fenómenos políticos juridizados, en tanto y en cuanto estos fenómenos políticos, ¿no es cierto?, tiendan a organizar el poder y su relación con las libertades. O sea, que del concepto brindado por Mario Midón se desprende, en primer lugar, el objeto del derecho constitucional. Mario Midón, en su libro, en uno de sus manuales de derecho constitucional, hace referencia a que afirmar que la Constitución es el objeto del derecho constitucional es una afirmación insuficiente. ¿Por qué? Porque si bien la Constitución es parte del derecho constitucional, pero no lo es todo, sino que el objeto del derecho constitucional son los fenómenos políticos juridizados. Midón da un ejemplo práctico, en el caso de una necesidad de reforma de la Constitución. Surge una necesidad de reforma de la Constitución, es un fenómeno político. Ahora bien, si esa reforma se lleva a cabo siguiendo todos los pasos establecidos en nuestra Constitución Nacional, o sea, se efectiviza esa reforma, en ese caso vamos a estar en presencia de un fenómeno político juridizado. Y es eso el objeto del derecho constitucional. ¿Les quedó claro? Lo importante que ustedes sepan es que lo que estudia el derecho constitucional es la organización política del Estado, ya sea la organización política como así también su funcionamiento. Es el concepto que ustedes tienen que saber y obviamente tratar de explicarlo. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente punto. El doctor Varas enumeró uno por uno los ensayos en realidad constitucionales de nuestra, que se dieron anterior a nuestra Constitución Nacional. El segundo punto lo que nos pide es 10 antecedentes históricos constitucionales relevantes en nuestro país que dieron lugar a la Constitución Nacional de 1853 y de 1860. Lo que tenemos que saber nosotros es qué es lo que se entiende por antecedentes históricos. Son todos aquellos
hechos históricos que se fueron dando a lo largo del tiempo, ya sea en nuestro país como a nivel mundial, y que tuvieron influencia en el dictado de nuestra Constitución Nacional. Entonces vamos a dejar 5 minutos para que ustedes puedan buscar, ya sea en la filmina que estuvo exhibiendo el doctor, como así también en su material bibliográfico, los antecedentes. Y vamos a ir enumerándolos, vamos a tratar de enumerarlos en orden cronológico. Así que vamos a dejar 5 minutos y después ustedes me van a ir diciendo 10 de esos antecedentes históricos. Profe, yo le puedo hacer una consulta acerca de cómo podríamos, por ejemplo, hablando en mi caso, ¿no? Sí, Cómo poder seguirle el ritmo a cómo va llevándole la clase el profe, porque yo veo que él va muy rápido y por ahí como que me llego a perder. Eh, la única forma sería, o alguna de las formas es leyendo un poco el material antes de la clase, exactamente, leyendo un sí. poco el libro y todo eso antes. Lo ideal, obviamente, sería ya ir con la clase leída, por lo menos con los temas, con una idea de los temas. Para eso se pueden valer como guía, como estructura, las filminas que están disponibles en el aula virtual. Después las clases teóricas, obviamente, el profesor Varas por ahí se extiende debido a que toda nuestra materia está relacionada, todos los temas se encuentran relacionados uno con otros y bueno, por ahí, por ese motivo puede ser que a algunos les cueste más seguir el ritmo, pero lo ideal sería de que sí, de que tomen esas filminas y ya vayan con una idea por lo menos de lo que se va a dar. Les va a costar mucho menos entender la clase y bueno, después sí ya ir al material de estudio, sus materiales bibliográficos, ya sea manual de Derecho Constitucional, y se les va a hacer mucho más simple poder entender la materia. De todas maneras, no se desesperen porque son las primeras bolillas a lo largo
a medida que vayan pasando las bolillas y se vayan dando mejor esas bolillas, van a ver que está todo relacionado, así que no se desesperen, pero sí, les vuelvo a repetir, les aconsejo de que vayan por lo menos con la filmina leída para tener una idea de lo que se va a dar en la clase. Gracias, profe. Bueno, ¿alguien pudo buscar algunos de los antecedentes históricos que se mencionó? Algunos, la gran mayoría mencionó el doctor hoy en la clase teórica. A ver, alguien me escribe. 1853, la Constitución Nacional. Perfecto, es un hecho histórico, pero anteriormente se dieron otros hechos históricos muy importantes para la sanción de nuestra Constitución. La Constitución de 1853 es prácticamente el último hecho histórico que sucedió. Antes sucedieron otros acontecimientos históricos. La clase anterior, relacionando justamente con lo que se dio en la clase anterior cuando yo le expliqué el constitucionalismo, cuando hablamos del constitucionalismo, más precisamente el constitucionalismo clásico o liberal, yo les había mencionado dos hechos históricos muy importantes que se dieron en esa época y que sirvieron como antecedente histórico de nuestra Constitución. Eran dos revoluciones, a ver si se acuerdan. Una es la Revolución Norteamericana, perfecto, que lo que da origen es perfecto lo que dice Nahuel, que es a la Constitución Nacional de los Estados Unidos. Lo que tuvo de novedad esta Constitución Nacional, que fue la primera en establecer la división de poderes, lo que hoy conocemos como poder legislativo, poder judicial y poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y otra es la revolución industrial se dio posteriormente, pero no, eso no es un antecedente histórico. La revolución francesa es que se dio en el constitucionalismo clásico. Ahí Sofi Pereira dice Revolución Francesa, perfecto. En esa revolución lo que se buscaba era limitar el poder del Estado, era una reacción del ciudadano al poder ilimitado que ejercía en ese momento o que ejercían en ese momento los monarcas. Recuerden que como les había explicado, el poder, todos los poderes de gobierno recaían sobre la cabeza del rey. Y lo que ocasionó que se empiecen a afectar los derechos de la libertad de las personas. Eso trae como consecuencia la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. Bueno, ahí tenemos dos hechos históricos que sirvieron de antecedentes para nuestra Constitución. Profe, una consulta. Sí. En la consigna dice antecedentes históricos constitucionales de nuestro país. Yo pensaba que era el Tratado de Pilar o el del Tratado del Cuadrilátero de 1822. Relevantes. Podemos tener en cuenta los antecedentes internacionales también. La consigna, sí, la consigna dice de nuestro país. De todas maneras, son los únicos dos antecedentes que se dieron a nivel mundial y que fueron muy importantes para la sanción de nuestra Constitución, fueron estas dos revoluciones que yo les mencioné. No está mal agregarlos, porque justamente estas dos revoluciones fueron el puntapié inicial para que se dé el primer hecho histórico acá en nuestro país, que fue la Revolución de Mayo de 1810. Claro. Pero sí, tenés razón en cuanto a la consigna. Bueno, otro antecedente histórico entonces, les dije, la Revolución de Mayo de 1810, en donde se crea nuestro primer gobierno patrio.
Después de la Revolución de 1810, ¿qué hecho histórico conocen ustedes que se dio en nuestro país? Si alguien me puede decir. El Congreso de Tucumán de 1816. Exactamente, Congreso de Tucumán de 1816, en donde se firma el acta de independencia de nuestro país. También es un hecho histórico de nuestra Constitución Nacional. Después, ¿qué otro hecho histórico? Después ya tenemos una Constitución. Hoy el profe habló del acuerdo de San Nicolás, ¿puede ser? Lo que sí no me acuerdo en qué fecha. El acuerdo de San Nicolás sí es un antecedente inmediato a la Constitución de 1853, que el Tratado de San Nicolás se dio en el año 1852, pero ya vamos a llegar a ese año. Quedamos en 1810. Después de 1810 tenemos, como dijo la compañera, el Congreso de Tucumán, y después... Constitución de 1819, puede ser. 1819, exactamente. Esta Constitución, como explicó el titular de cátedra, estableció la división tripartita de los poderes, poder legislativo, judicial y ejecutivo. Después de esa Constitución, ¿qué otro antecedente histórico me pueden mencionar? El Tratado de Pilar. Exactamente, el en Tratado 1820. de 1820, que este tratado, como ustedes saben, fue firmado entre las provincias de Buenos Aires y las provincias disidentes. El objetivo principal era cesar con las hostilidades que existían en ese momento por batallas que fueron sucediendo, como ser la batalla de Cepeda. Inmediatamente después del Tratado de Pilar viene otro tratado que es considerado como un antecedente histórico de nuestra Constitución. Si alguien me puede decir. Tratado cuadrilátero, ¿puede ser? Exactamente, de 1822. Sí. El Pacto Federal de 1831. También De la provincia de Buenos Aires, sí, Santa Fe. todavía no llegamos a ese año, pero sí, es un hecho histórico que sirvió de antecedente de nuestra Constitución. Después del Tratado de Cuadrilátero de 1822, que dijo la compañera, se sancionó una Constitución ahí. ¿De qué año esa Constitución? 1826. Exactamente. Esa Constitución fue rechazada por las provincias porque tenía un carácter unitario. Por eso fue rechazada por las provincias. Y ahí sí viene el pacto que mencionó hoy la compañera, el Pacto Federal de 1831. O también se llamó Liga del Litoral. Lo que hace este pacto federal, las cuestiones más importantes, es que organiza al país en un estado bajo un sistema federal. Luego del Pacto Federal de 1831, alguien que mencione qué otro hecho histórico sucedió. El Acuerdo de San Nicolás. Exactamente. El Acuerdo de San Nicolás, que fue previo a la sanción de la Constitución de 1853. Lo que se hace en el Acuerdo de San Nicolás era convocar, ¿no es cierto?, a un Congreso General Constituyente cuya función primordial iba a ser la de sancionar la Constitución. En ese momento sucede un problema, ¿no es cierto?, con respecto a Buenos Aires. Buenos Aires decide separarse de la Confederación porque consideró que ese acuerdo de San Nicolás iba en contra de sus derechos e intereses. Entonces, al tiempo que se celebra el Congreso General Constituyente y se sanciona la Constitución de 1853, que es nuestra primera Constitución,
Buenos Aires estaba separado de la Confederación. En el año 1859 se celebra un pacto que si bien no están en las filminas, pero sería importante agregarlo, que es el Pacto San José de Flores, en el año 1859. En este pacto lo que se estableció es que Buenos Aires se iba a integrar a la Confederación. Recordemos, como recién les dije, que Buenos Aires se había separado de la Confederación luego del Acuerdo de San Nicolás. A través del Pacto de San José de Flores se vuelve a reincorporar Buenos Aires bajo la condición de que se reservaba el derecho de revisar esa constitución celebrada en 1853. Y es por eso que en 1860 se reforma la constitución de 1853. Bueno, eso es en forma resumida los hechos históricos que sirvieron como antecedentes para la sanción de nuestra Constitución Nacional. Vamos a ir a la tercer consigna. ¿Qué es una constitución? ¿Alguien que me pueda decir qué es lo que es una constitución? La clase anterior, cuando hablamos del constitucionalismo, algo se dijo que era lo que buscaba este movimiento político. Buscaba que todos los estados tengan una ley fundamental, una ley suprema, que era la Constitución. ¿Alguien que me pueda dar otro concepto de qué es lo que entienden ustedes por Constitución? A ver, ¿quién se anima? ¿Nadie? Con sus palabras. Tipo, es una ley fundamental, Exacto. ya sea escrita o no, Sí, de un estado y que es aceptada como guía para su gobernación. exactamente. Está bien, sí. Entonces, como dice la compañera, es la ley fundamental, es la ley suprema, que esto tiene relación, ¿no es cierto?, con lo que vamos a ver más adelante, que es la supremacía constitucional. Es decir, esta ley fundamental, esta ley suprema, tiene supremacía, valga la redundancia, con el resto de las normas y leyes que componen un ordenamiento jurídico. También la compañera ya habló de una ley fundamental escrita o no, que eso tiene que ver con la siguiente consigna, que es cómo pueden clasificarse las constituciones y explicar cada uno de los tipos. A ver, ahí la compañera dijo ya una clasificación, que puede ser escrita o no. Alguien que explique con sus palabras qué entiende por escrita o no escrita. Que también el doctor dio esta clasificación en la clase teórica. ¿Nuestra Constitución qué es, escrita o no escrita? Escrita. Escrita. Perfecto. ¿Y por qué consideran ustedes que es escrita? Porque está reunida ¿en qué? En un único texto, que es la Constitución, lo que conocemos como el librito de la Constitución Nacional. Y la no escrita es aquella constitución que se basa
en la tradición, en las costumbres y en algunas normas dispersas. La costumbre, como ustedes saben, es fuente del derecho y son consiste en la repetición de actos que se dan en una sociedad que los miembros de esta sociedad lo adoptan como obligatorio. Es por ello que es una fuente de derecho, la costumbre. ¿Qué otra clasificación de constitución conocen? Que alguien me diga. Según su... sí, Puede ser rígida, rígida es una y la otra, como es de acuerdo a su procedimiento de reforma, puede ser rígida o flexible. 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 ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Que la nuestra qué es? ¿Rígida o flexible? Rígida, ¿eh? Rígida. ¿Y para ustedes en qué consiste ser una constitución rígida? ¿O qué es, mejor dicho, una constitución rígida y qué es una constitución flexible? Que alguien explique con sus palabras. Nuestra constitución es rígida porque para ser modificada o para ser reformada se requiere de un procedimiento complejo, diferente al procedimiento que se utiliza para la sanción de las leyes o normas ordinarias. En cambio, las constituciones flexibles son aquellas que, por el contrario, pueden ser reformadas por el procedimiento ordinario que se utiliza para la sanción de cualquier ley o de cualquier norma. Es por eso que nuestra Constitución, como dijeron algunos de las compañeras, es rígida. Ya lo vamos a ver en el artículo 30, se establece cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para reformar la Constitución, que puede ser reformada en todo o en partes, que ya lo vamos a ver más adelante. Otra clase de Constitución que me puedan decir. Puede ser originaria o derivada. Originaria es aquella que es creada sin reconocer ningún ordenamiento previo. Por ejemplo, la Constitución de 1853, que fue nuestra primera constitución. Esa es una constitución originaria, por ejemplo. Y derivada es aquella constitución que fue creada de acuerdo a ciertos límites impuestos por una constitución anterior. Por ejemplo, alguna de las reformas que sufrió nuestra constitución, hoy el doctor dio como ejemplo de una constitución derivada, es la constitución de nuestra constitución luego de la reforma de 1994, ¿cierto? Bueno, estas son las clasificaciones principales, como dijo el titular de la cátedra. Sin embargo, hay otros criterios de clasificación, pero estas son las clasificaciones principales de las constituciones. Vamos a la siguiente consigna. Este punto se relaciona con dos tipos de normas que tiene la Constitución Nacional. La Constitución Nacional posee dos tipos de normas. Son las normas programáticas y alguien que me diga cuál es el otro tipo de norma, a ver si se acuerdan. Programáticas y operativas. Son las dos clases de normas que establece nuestra Constitución. ¿Alguien sabe de qué estamos hablando cuando decimos de normas operativas o programáticas? ¿Alguien que se anime? Las operativas son aquellas que no necesitan ser reglamentadas por otras normas porque son autosuficientes. Por ejemplo, el artículo 15 de la Constitución Nacional
establece la abolición de la esclavitud en la primera parte. ¿Quién lee la primera parte del artículo 15? Yo leo, profe. Bueno, hasta el primer punto nomás. En la nación argentina no hay esclavos. Los pocos que hoy Exactamente. existen Ahí, quedan eso de- ya es suficiente. Eso, por ejemplo, el artículo 15 es un claro ejemplo de norma operativa, o sea que no necesita de otra norma que reglamente su ejercicio. Por el contrario, las normas programáticas son aquellas que sí necesitan de una norma posterior que reglamente su ejercicio. Y son, por ejemplo, un ejemplo de normas programáticas, los enunciados o los derechos, mejor dicho, establecidos en el artículo 14 bis. Por ejemplo, a ver, veamos alguno. Jornada limitada de trabajo, descanso y vacaciones pagas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil. Esta norma es una norma programática porque necesita de otra ley, de otra norma que reglamente su ejercicio. En este caso particular, por ejemplo, tenemos la ley de contrato de trabajo que regula todas las cuestiones concernientes al derecho del trabajo, ¿no es cierto? Tanto las obligaciones como los derechos que tienen los trabajadores. También existen otras normas como ser convenios colectivos de trabajo, las asociaciones profesionales en donde reglamentan todo lo concerniente a esto, justamente a lo que establece el artículo 14 bis. Bueno, vamos a la siguiente consigna. Si alguien tiene alguna duda de lo que estamos dando hasta acá, nada más pregunte, que para eso están estas clases. Alguien que me diga qué es lo que entienden por preámbulo. También el doctor Varas habló en la clase teórica sobre el preámbulo. A ver quién me dice qué es lo que entiende por preámbulo. ¿O qué es el preámbulo de nuestra Constitución? Busquen el preámbulo en su Constitución y lean a ver qué es para ustedes el preámbulo. Él dijo que podía ser hoy una fuente de interpretación. Exacto, es una fuente de interpretación. ¿Y es parte o no de la Constitución? El doctor dijo que no es El doctor parte, dijo que no, que porque no es me como acuerdo. una introducción a la Constitución. Exactamente. No es parte de la Constitución Nacional, sino que, como dice la compañera, es una introducción en donde se plasman no solamente los principios, sino también los objetivos del constituyente. Pero a los fines didácticos, como vamos a ver en otra consigna, generalmente en los gráficos se lo tiene como parte de la Constitución Nacional, pero no es parte de la Constitución Nacional y eso es importante que lo sepan. Bueno, ¿para qué les parece? Bueno, algo ya les dije, ¿para qué se utiliza el preámbulo? También me dijeron ahí para qué se utiliza recién, me acaban de decir. Es una fuente de interpretación, ¿no es cierto? Y se utiliza también para ver, como les dije yo recién, los principios y los objetivos que tuvo el constituyente al momento de sancionar la Constitución Nacional. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué es la supremacía constitucional y dónde está prevista? Esto es un tema muy importante en esta unidad, chicos. Es importante que lo sepan, la supremacía de la Constitución Nacional es un principio fundamental del derecho constitucional
Así que les recomiendo que este tema lo busquen, lo lean, lo estudien entendiendo, porque es un tema que se pregunta mucho en los exámenes. Les voy a dejar 5 minutos para que ustedes busquen, sobre todo en la Constitución, en dónde está para ustedes el principio de la supremacía constitucional. Y también que me expliquen con sus palabras qué es lo que entienden por supremacía constitucional. Vamos a dar 5 minutos. Bueno, a ver, Profe, alguien. yo acá Sí, encontré, sí, yo lo que entiendo por supremacía constitucional es como una sí, base sí, de las demás leyes y reformas o decretos que se determinen en el territorio del país, eh, se queden dentro del reglamento de la Constitución, ¿no? O sea, es como una base que tiene que estar en base, valga la redundancia, a la Constitución Nacional. Y en el artículo 31 sí, dice que esta Constitución, la ley de la nación, que en su consecuencia se dictan por el Congreso y los tratados con la potencia extranjeras, la ley suprema de la nación. Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquier disposición en contrario que contenga las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto de 11 de noviembre de 1859. sí. El artículo 31 es uno de los artículos del cual surge el principio de la supremacía constitucional. Está bien. Después hay otros artículos que ya lo vamos a ir viendo. Pero centrándonos en el concepto que es importante que ustedes sepan, que es como dijo el compañero, la supremacía constitucional se refiere a que debido, ¿no es cierto?, a como ya dijimos, que la Constitución Nacional es la ley fundamental, la ley suprema de todo Estado, lo que implica que todo el ordenamiento jurídico de un Estado determinado, ya sea leyes, ya sea decretos, ordenanzas, los actos de públicos, como así también de los entes privados, todo el ordenamiento jurídico en sí se adecue a los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional. O sea, la Constitución Nacional fija unos lineamientos consistentes en derechos, principios y garantías fundamentales. De ahí es que todo el ordenamiento jurídico de un Estado debe seguir o debe ser acorde a esos lineamientos. De lo contrario, la norma, el decreto o la ley de la cual se trate es inconstitucional, que luego ya vamos a ver
más adelante en el control de constitucionalidad. Eso es lo que busca justamente el control de constitucionalidad. Pero bien, ahora respecto a los artículos en donde se encuentra este principio de supremacía constitucional, el compañero ya mencionó uno, que es el artículo 31. De ese artículo, lo que se desprende, ¿no es cierto?, es un orden jerárquico. ¿Por qué? Porque menciona a la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales. De estas tres cosas que se mencionan, o sea, las constituciones, las leyes nacionales y los tratados internacionales, forman un conjunto de normas que son superiores al resto de las normas. Ahora, el problema consiste en que dentro de estas tres cosas nosotros tenemos que establecer un orden de jerarquía, o sea, entre la Constitución, entre las leyes nacionales y entre los tratados internacionales. Tenemos que establecer un orden de prelación. ¿Quién prevalece sobre quién? ¿No es cierto? Para eso tenemos que ir al artículo 75, inciso 22, la primera parte. Alguien que lea el primer párrafo del artículo 75, inciso 22. ¿Quién lee la primera parte, nada más? El primer párrafo. A ver, alguien que lea cualquiera. Leo, profe. Bueno, Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Profe, usted está muteado. perdón, ¿ahí me escuchan? Sí. Bueno, como les decía, de esa última parte que leyó la compañera, se establece que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Es decir, que este artículo, el artículo 75, inciso 22, primer párrafo, nos establece el orden de prelación de las leyes. Por un lado está la Constitución Nacional junto con los tratados internacionales con jerarquía constitucional, que son aquellos tratados que se encuentran mencionados en el artículo 75, inciso 22, que es lo que le explicó el titular de cátedra hoy. Son 11 tratados internacionales. Esos tratados internacionales tienen supremacía sobre las demás leyes, es decir, que se encuentran en el mismo nivel que la Constitución Nacional. Luego vienen los demás tratados internacionales, pero que no tienen jerarquía constitucional, y luego sí, ya vienen el resto de las leyes, ya sean nacionales, provinciales, municipales, etc. ¿Está? El doctor hoy habló que luego de la reforma del 94 se fueron incorporando tratados internacionales con jerarquía constitucional, que fueron tres tratados internacionales, que esto tienen que tomar nota porque muchos son recientes y no están en los materiales de estudio.
Uno se dio en el año 1997, que eso sí está en la mayoría de los libros, y también el del 2003, que es la Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra. Esos dos tratados, el celebrado en 1997 y en el año 2003, se encuentran en la gran mayoría de los libros nuevos, ¿no es cierto? Pero hay un último tratado que es el que se celebró en el año 2014, que es la Convención con Personas con Discapacidad. Esos tres tratados que les mencioné tienen jerarquía constitucional, por lo tanto, son incorporados al mismo nivel de aquellos tratados que se encuentran enunciados en el artículo 75, inciso 22. Profe, el de 1997, ¿sobre qué trata ese tratado? Es sobre desaparición forzosa de personas. Ajá, gracias. Bueno, eso es todo con relación a el orden de prelación de las leyes. Entonces, para ir concluyendo el tema, sobre todas las leyes, o sea, se encuentra la Constitución Nacional arriba de la pirámide, la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, que son los mencionados en el artículo 75, inciso 22, más los tres tratados que se incorporaron en el año 1997, 2003 y 2014, que son los tres que les mencioné recién. Luego vienen los demás tratados internacionales que no tienen jerarquía constitucional, es decir, que no son los que se encuentran en el artículo 75, inciso 22. Luego vienen las leyes dictadas por el Congreso y los decretos de necesidad y urgencia. Posteriormente le siguen los demás decretos y reglamentos y por último las sentencias. Eso le va a servir para completar el gráfico que vamos a tener más abajo. El orden de prelación que les dije les va a servir para completar esa pirámide que tienen como gráfico. Bueno, pasemos a la siguiente consigna. ¿Hay contenidos pétreos en la Constitución Nacional y cuáles son? En primer lugar, tenemos que saber qué es lo que entienden por contenidos pétreos. Esto tiene relación, ¿no es cierto?, con uno de los caracteres de nuestra Constitución Nacional, que es la rigidez. Nuestra Constitución Nacional es rígida. Para reformarla se debe seguir un procedimiento complejo, ¿no es cierto?, diferente al procedimiento que se sigue para la sanción de una ley ordinaria. Esto está establecido en el artículo 30. Sin embargo, nuestra Constitución, si bien el artículo 30 establece expresamente que la Constitución puede ser reformada en todo o en parte, nuestra Constitución Nacional tiene contenidos pétreos, es decir, son aquellos contenidos que no pueden ser modificados. Alguien que me dé algún ejemplo que cree que sea un contenido pétreo dentro de la Constitución Nacional. Y los derechos humanos, lo que son inherentes a las personas por el simple hecho de ser personas, digamos, Por ejemplo, si eso no se pueden, a la libertad. en ese caso no se pueden suprimir esos derechos, exactamente. Pero otro ejemplo, por ejemplo, ¿se puede cambiar la forma republicana de gobierno? No, en el artículo 1, por ejemplo, que dice la forma de gobierno es representativa, republicana y federal, eso no se puede cambiar de un día para otro para una monarquía, por ejemplo. Exactamente, no es que no se puede cambiar de un día para otro, no se puede cambiar. Eso es un contenido pétreo, por ejemplo. Eso es inmodificable en nuestra Constitución. Hay una discusión doctrinaria basándose justamente en el artículo 30, porque el artículo 30 da la opción de reformar en todo o en parte la Constitución Nacional. Sin embargo, autores como Vidar Campo
dice que en realidad esa afirmación no es correcta, porque no se puede cambiar la esencia de la organización de un Estado. Por ejemplo, el ejemplo que acaba de dar la compañera. Bueno, eso es con respecto a los contenidos pétreos. ¿Cuáles son las etapas para llevar a cabo la reforma constitucional? Recién les dije que para reformar nuestra Constitución Nacional se debe seguir un procedimiento especial, el cual está establecido en el artículo 30 de la Constitución Nacional. ¿Alguien que pueda leer el artículo 30? Yo, profe. Bueno, La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos, de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. perfecto. Entonces, de este artículo surgen que existen, se puede decir que existen dos etapas claramente diferenciadas. Por un lado está la parte iniciativa, que está a cargo del Congreso, ¿no es cierto?, que es el encargado de declarar la necesidad de reforma a través de una ley, en donde se debe puntualizar específicamente todos los contenidos o bien los artículos que van a ser objeto de esa reforma. Hoy el doctor dijo que existe una discusión doctrinaria acerca de si se puede considerar a la declaración de necesidad de reforma justamente como una declaración o como una ley. Y el titular de cátedra se adhiere, ¿no es cierto?, al criterio de que es considerado como una declaración. ¿Cuál es el motivo? Que la ley puede ser vetada por el Ejecutivo Nacional. En cambio, la necesidad de declaración de reforma no puede ser vetada por el Ejecutivo Nacional. Es por eso que el titular de cátedra entiende o se inclina por la posición doctrinaria de considerar como una declaración de necesidad de reforma. Ahora bien, esta etapa que ejerce el Congreso, ¿para ustedes posee límites o no? El mismo artículo le establece un límite formal, si se quiere. ¿Cuál es ese límite que se debe, o mejor dicho, cuál es el procedimiento que debe cumplir? Le pide una cantidad de votos necesarios por parte de los miembros del Congreso. ¿Cuáles son esa cantidad de votos que menciona el artículo que recién leyó la compañera? 2/3 partes, dice. Exactamente. Las 2/3 partes de los miembros del Congreso. También hay una discusión doctrinaria acerca de este punto, ya que la Constitución Nacional no establece expresamente si se trata de las 2/3 partes de los miembros del Congreso o de los miembros presentes. Sin embargo, la mayoría de la doctrina considera que se refiere a los miembros del Congreso, ya que en aquellas situaciones en donde la Constitución exige la votación de los miembros presentes, lo establece expresamente. ¿Cuál es otro límite que posee esta etapa iniciativa o también denominada preconstituyente? Es un límite material, ¿no es cierto?, que puede versar sobre la reforma, otorgando un plazo para poder llevarla a cabo. Es decir, que se puntualice el plazo por el cual se debe llevar a cabo la declaración de necesidad de reforma, se establezca un plazo por el cual se debe hacer efectiva esa reforma. Entonces, resumiendo, existen dos límites a esta etapa. El límite formal, que es el voto de las 2/3 partes de los miembros, y un límite material, que es el plazo a que está sujeto la reforma. Luego viene una segunda etapa, que también surge del artículo que leyó la compañera, que está a cargo de ¿quién?
Que alguien, ¿quién me puede decir a cargo de quién está? Profe, Sí, una consulta sí, acerca de la votación en el Congreso, justo en esa discusión de que si están o no presentes, sí. los miembros del Congreso que no pueden estar presentes en el momento de la votación ya dejan expresamente su voto, No, ya se contabiliza no, o... tienen que estar presentes, tienen que estar presentes. Siempre que se debata una ley, una norma, y más todavía cuando se trate de una constitución nacional, los miembros del Congreso para emitir un voto tienen que estar presentes. Hoy día, sin embargo, los debates se hacen todos a través de videollamada, obviamente, pero en sí tienen que estar presentes los miembros del Congreso. Bueno, en la segunda etapa entonces quedamos. ¿Quién es el encargado de realizar esta reforma? ¿Quién me puede decir? ¿La convención? ¿Qué convención? Reformadora. Exactamente. La convención reformadora que va a ser la encargada de llevar a cabo, ¿no es cierto?, la reforma sobre los puntos y dentro del plazo establecido en la declaración de necesidad de reforma. Ahora bien, esta convención reformadora posee límites o no? Para ustedes, ¿qué piensan? ¿Tiene límites? Recién hablamos de uno de los límites que tiene la convención reformadora, que tiene que ver con aquellos contenidos que no pueden ser objeto de reforma. ¿Cuáles eran esos contenidos? Lo vimos en la consigna anterior. Los contenidos pétreos. Exactamente, los contenidos pétreos es un límite que tiene la convención reformadora. Y el otro límite es el plazo en el caso de que lo hubiere. Acuérdense que la declaración de necesidad de reforma puede tener un plazo al cual debe ajustarse la convención reformadora. Bueno, ahora pasamos a la siguiente consigna. Que ya la contestamos, que la convención reformadora tiene límites, ya dijimos. Uno son los contenidos pétreos y otro es el plazo en el caso de que lo hubiere. El siguiente punto trata sobre la reforma de 1994. En esta reforma se acordó un núcleo de coincidencias básicas, Pacto de Olivos. ¿Alguien que pueda enumerar estos núcleos de coincidencias básicas que se celebró en el Pacto de Olivos? ¿Alguien sabe qué fue el Pacto de Olivos? ¿En qué consistió? ¿Quién celebró ese Pacto de Olivos? Es un acuerdo que se firma en el año 1994 entre la Unión Cívica Radical, que en ese momento estaba representada por el expresidente Raúl Alfonsín, y por el otro lado el Partido Justicialista, representado en ese momento por el presidente Carlos Menem. ¿Alguien tiene alguna noción de cuáles fueron las coincidencias básicas que justamente fueron objeto de la reforma de 1994? Bueno, esas coincidencias básicas fueron, por ejemplo, la reducción del mandato presidencial
de 6 a 4 años, la elección directa de presidente y vicepresidente a través del sistema de doble vuelta o también denominado balotage, que es el sistema que tenemos actualmente. También existe una atenuación del sistema presidencialista, promoviendo la creación de un jefe de gabinete de ministros, que es nombrado y removido por el Ejecutivo Nacional, con responsabilidad política ante el Congreso, el que podrá también removerlo mediante un voto de censura. Alguien que se acuerde de otra cuestión más que versó sobre las coincidencias básicas. Esos fueron igualmente los temas principales. Establecen 3 senadores por provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, ese fue otro punto que se trató. Perfecto. Bueno, mencionar algunos de los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Ya vimos en el artículo 75, inciso 22, están los 11 tratados internacionales con jerarquía constitucional, y a esa enumeración hay que agregarle los 3 tratados que yo les mencioné anteriormente, el del año 1997, el del año 2003 y el del año 2014. Bueno, la siguiente consigna: enumerar 10 modificaciones introducidas en la reforma de 1994. ¿Alguien que me pueda decir este punto? Algunos puntos. Se creó un capítulo dentro de la Constitución Nacional. ¿Alguien que me pueda decir cuál es ese capítulo? La primera parte de la Constitución es declaraciones, derechos y garantías. Y la segunda parte, alguien que busque en su Constitución. Que empieza en el artículo 36. Sí, te escucho. Puede ser La la autoridad de la parte de la organización de los poderes. No, antes. No. A partir del artículo 36, nuevos derechos y garantías. Esos derechos y garantías que también vimos en la clase anterior cuando hablamos del nuevo constitucionalismo, o también denominado neoconstitucionalismo. Son derechos y garantías que se incorporaron luego de la reforma de 1994, donde aparecen los denominados derechos colectivos. ¿Se acuerda que vimos el artículo 41, que es el derecho a un ambiente sano y equilibrado? También vimos las garantías establecidas en el artículo 43, como ser el amparo colectivo, el tercer párrafo que hablaba sobre el habeas data, el cuarto párrafo que hablaba sobre el habeas corpus. Luego tenemos los derechos de los consumidores y usuarios. Todos esos derechos y garantías se incorporaron luego de la reforma de 1994 y se encuentran a partir del artículo 36 hasta el artículo 43 de la Constitución Nacional. Bueno, el siguiente punto que más o menos estuvimos viendo hasta ahora son las partes de la Constitución. Tienen 3 círculos para completar. La primera parte que estuvimos hablando, que en realidad no es parte de la Constitución Nacional, sino que son
los principios y objetivos que se valió el constituyente para la sanción de la Constitución Nacional. ¿De qué estamos hablando cuando decimos eso? Que es el primer círculo. ¿Qué iría ahí para completar? ¿El preámbulo? El preámbulo, No. exactamente. Luego tenemos 2 círculos más que ayer les di una descripción generalizada de la estructura de la Constitución. Tenemos la primera parte, que es la parte, alguien que me diga cómo se denomina esta parte, del artículo 1 al artículo 43. Dogmática. Exactamente, la parte dogmática, que a su vez se divide en 2 capítulos. Un capítulo del artículo 1 al 35 y el segundo capítulo, que es el que le mencioné recién, que se incorporó después de la reforma de 1994. ¿Alguien que me diga el nombre de esos 2 capítulos? El primer capítulo, ¿cómo era que les dije recién? Declaraciones. Y garantías es el primero, y el derechos y ¿Y el garantías es el segundo? primer capítulo, y el segundo capítulo son nuevos derechos y garantías. Exactamente. Esas son las 2 partes que forman parte justamente de la parte dogmática. Y el tercer círculo, que es del artículo 44 al 129, ¿cómo se denomina esa parte? Que hace referencia a la organización del Estado. La parte orgánica. Parte orgánica. ¿Y cómo se divide la parte orgánica? En 2 partes se divide. En poderes del Estado. Poderes del Estado, que está en la Y primera provincia. parte. Exacto. Y luego Sí, provincias y ciudad autónoma. Sí. Entonces, la parte orgánica consta de, a su vez, de 2 partes. Uno es el gobierno federal, en donde realiza una descripción, ¿no es cierto?, de las funciones de cada uno de los poderes del Estado. Esto es poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y una segunda parte que habla del gobierno de provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí también ya hicimos la siguiente consigna, que es desarrolle brevemente con sus palabras de qué se trata cada parte. Explique la diferencia entre normas operativas y normas programáticas, que ya les había explicado. Acuérdense que las normas operativas son aquellas que no necesitan ser reglamentadas para su ejercicio, y las normas programáticas, por el contrario, necesitan ser reglamentadas para su ejercicio. ¿Se acuerdan que dijimos que dentro de las normas operativas estaba el artículo 15 de la Constitución Nacional, que versa sobre la abolición de la esclavitud? Y dentro de las normas programáticas teníamos el artículo 14 bis. Bueno, la siguiente consigna es: completa el gráfico teniendo en cuenta la supremacía de la Constitución Nacional, que es lo que dimos anteriormente cuando hablamos del orden de prelación de las leyes. ¿Alguien que me pueda decir qué va arriba, qué iría arriba de nuestra pirámide? ¿Cuál es la ley suprema, la ley fundamental del Estado argentino? La Constitución Nacional sería. Exactamente. ¿No? Y junto con la Constitución Nacional, ¿qué más? Los tratados de derechos humanos. Exactamente. Los tratados de derechos humanos establecieron el artículo 75, inciso 22, y acuérdense de los 3 nuevos tratados que se celebraron en el año 1997, 2003 y 2014. Esos 3 tratados tienen jerarquía
constitucional. En el segundo nivel vienen los demás tratados internacionales sin jerarquía constitucional. Luego tenemos las leyes dictadas por el Congreso y los denominados decretos de necesidad y urgencia dictados por el Ejecutivo Nacional. Y luego sí vienen los demás decretos y reglamentos, y por último las sentencias. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué se persigue a través del control de constitucionalidad y qué sistemas existen? ¿Alguien que me pueda decir en qué consiste el sistema de control de constitucionalidad? Que ya lo vimos cuando hice una pequeña mención cuando hablamos del principio de supremacía de la Constitución Nacional. Y es la encargada de que ninguna ley o disposición esté por arriba de lo que es la Constitución. Exactamente. Lo que se busca a través del control de constitucionalidad es que justamente ese principio de supremacía de la Constitución se efectivice. Lo que quiere decir que ninguna norma, ninguna ley que forma parte del ordenamiento jurídico de un Estado vaya en contra de los lineamientos, ¿no es cierto?, establecidos en la Constitución Nacional. Esto es, que no afecte ningún derecho, ningún principio y ninguna garantía establecida en la Constitución Nacional. Ahora bien, el sistema de control de constitucionalidad, existe una clasificación que es según el órgano que lo realice. Existen dos tipos, jurisdiccional y político. ¿Alguien que me pueda explicar brevemente a qué se refiere con el jurisdiccional y político? ¿Cuál es la diferencia de ambos? ¿Nadie? ¿Alguien sabe qué sistema de control tenemos nosotros en Argentina? ¿Quién es el encargado de realizar el control de constitucionalidad en Argentina? ¿El Poder Judicial? En nuestro país el Poder Judicial es el encargado de realizar el sistema de control de constitucionalidad. Entonces, según el órgano que lo realice, puede ser jurisdiccional o político. Jurisdiccional está a cargo, como recién dije, de cualquier juez, miembro del Poder Judicial. Y político se refiere a que el control lo realice un órgano político determinado, por ejemplo, el Congreso. Dentro del control jurisdiccional, es decir, aquel que está a cargo del Poder Judicial, existen tres tipos: difuso, concentrado o mixto. ¿Alguien sabe o tiene alguna idea de en qué versa cada uno de estos controles? Difuso, concentrado y mixto. El difuso lo puede realizar cualquier órgano del Poder Judicial. En cambio, el concentrado, existe un órgano determinado del Poder Judicial encargado de realizar exclusivamente el control de constitucionalidad. Y el mixto
que tiene caracteres comunes, ¿no es cierto? Tiene caracteres de uno y de otros. Hay tantos tribunales exclusivamente que van a realizar el control de constitucionalidad, como así también cualquier juez que puede realizarlo. ¿Qué otro sistema de control conocen que el doctor dio hoy en la filmina, en la clase teórica? Directa, habló de directa, indirecta o de excepción. ¿Alguien sabe las diferencias de estos dos criterios? Bueno, les digo yo, la directa es cuando se inicia un proceso judicial exclusivamente para obtener la declaración de inconstitucionalidad. Y la indirecta es cuando la cuestión es incidental, es decir, que el juez, para resolver acerca de una cuestión determinada en un proceso, debe primeramente resolver si una norma aplicable al caso es o no inconstitucionalidad, es o no objeto de ser declarada inconstitucional. Y por último, tenemos un fallo que es el fallo Marbury versus Madison. Este es un fallo muy importante para la supremacía de la Constitución Nacional. ¿Alguien que pueda leer el fallo, que es la última consigna que tenemos que hacer? Este fallo es muy importante porque es pregunta en los exámenes. ¿Alguien que pueda leer? ¿Cuál quiere crear? El fallo, el último punto. Fallo Marbury versus Madison. ¿Querés que lea eso? ¿El Sí, texto? exactamente. Entonces, en el año 1801, el presidente Adams, expresidente de Estados Unidos, designó a Marshall presidente de la Suprema Corte, junto con otros jueces, entre los que se encontraba Marbury, finalizando el mandato presidencial. Es sucedido por el presidente Jefferson, quien designa como secretario del Estado a Madison. La mayoría de los jueces nombrados durante el gobierno anterior recibieron la notificación en la que constaba que tenían acceso a sus cargos de jueces. No obstante, otros, entre los que se encontraban Marbury, no recibieron dicha notificación y decidieron solicitar a Madison que el nombramiento le fuera notificado para poder acceder al cargo. Al no obtener respuesta de Madison, Marbury pidió a la Corte que emitiera un mandamus, por el cual se le ordenara a Madison que cumpliera con la notificación, basándose en la sección 13 del acta judicial que acordaba a la Corte Suprema competencia originaria para expedir el mandamus. Marbury tenía derecho al nombramiento que demandaba, teniendo en cuenta que éste había sido firmado por el presidente y sellado por el secretario de Estado durante la presidencia de Adams. La negativa constituyó una clara violación de ese derecho frente al cual las leyes de su país brindaban un remedio, emitir un mandamiento. La Constitución de los Estados Unidos establece en su artículo 3 la competencia de la Corte Suprema solo por apelación, salvo en determinados casos en la que es originaria, no encontrándose el mandamus dentro de estas excepciones, por lo que se rechazó la petición del demandante, ya que la Corte Suprema no poseía competencia para emitir mandamientos en competencia originaria. Esto trajo aparejado un conflicto entre la Constitución y el acta judicial.
sección 13 de rango jerárquico inferior, Marshall resolvió en su sentencia declarar la inconstitucionalidad del acta judicial, por considerar que ampliaba la competencia de la Corte y contrariaba la Constitución. Se afirmó el principio de supremacía constitucional, se consagró el principio que el Poder Judicial ejerce el control de constitucionalidad. Y bueno, y ese es todo el texto. Profe, tiene su micrófono apagado. Perdón. Bueno, de este fallo se desprende, como dijo la compañera, la supremacía constitucional. Tenemos un conflicto de leyes entre un acta judicial, que es el acta sección 13, y la Constitución de los Estados Unidos. En este caso, la Corte consideró que el acta judicial, al ser de rango jerárquico inferior, iba en contra de la Constitución Nacional, por lo tanto, declaró a este acta inconstitucional, por ir justamente en contra de los lineamientos fundamentales establecidos por la Constitución Nacional. Y por el otro lado también se desprende de este fallo que es del control jurisdiccional, es decir, que el encargado de realizar el control de constitucionalidad es el Poder Judicial. ¿Entendieron este fallo? ¿Entendieron que trata sobre la supremacía constitucional? ¿Lograron entender en realidad qué es la supremacía constitucional? Eso es importante que lo sepan, es un tema muy importante. Supremacía constitucional y control de constitucionalidad. Bueno, ¿cuáles son los sistemas de contralor de la Constitución Nacional Argentina? Ya lo dijimos, nosotros tenemos un sistema de control jurisdiccional, ¿no es cierto? Porque está a cargo del Poder Judicial y además es difuso, porque cualquier órgano del Poder Judicial puede ejercerlo. Cualquier juez puede realizar el control de constitucionalidad y no es solamente que puede, sino que tiene el deber de proteger la Constitución Nacional. Y por último, la última pregunta, ¿cuáles son los efectos de la declaración de inconstitucionalidad? También esto es una pregunta importante porque una vez que la norma es declarada inconstitucional, lo que hay que tener en claro es que la norma no desaparece, o sea, no se la deroga, sino que solamente es inaplicable al caso en concreto. La norma va a seguir existiendo, pero no va a ser aplicable en el caso concreto en donde se realizó el control de constitucionalidad. Eso es importante que sepan. Bueno, eso sería todo con respecto al trabajo práctico número 2. No sé si le quedó alguna duda sobre este trabajo. La bibliografía para utilizar, como dijo el titular de cátedra, cualquiera de los manuales de Vidar Campo o también el manual de Derecho Constitucional de Midón. Esta clase igualmente se la graba y se va a subir al canal de YouTube de la cátedra. No sé si alguno tiene alguna otra consulta, alguna duda, si no, vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy. Profe, ¿cuál sería el canal? En el aula virtual está el enlace del aula virtual. Ah, dale, gracias. Bueno, chicos, nos vemos el martes que viene. Buenas tardes. Chao, profe.